Buenas tardes, estimados auditores de Polar Comunicaciones. Soy Dante Escobar y esto es Vox Populi 2020. Y estamos hoy para comenzar el programa ya en contacto con Alex Martinich, el expresidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular en Magallanes y también director del Liceo Noelius. Alex, bienvenido acá a Vox Populi 2020. Buenas tardes, Dante. Gracias por la invitación. Alex, según pudimos leer en medios de comunicación escritos, tanto en el Pingüino como en la prensa austral, ustedes sostuvieron una reunión con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y luego sacaron algunas conclusiones que ustedes publicaron tanto en sendas notas escritas como también como una inserción, en el cual ustedes manifestaban que el gobierno y los parlamentarios ven otra realidad del país. ¿A raíz de qué situaciones ustedes concluyen esa sentencia? Así es, bueno, a través de FIDE me nombraron como representante aquí de la región de Magallanes y pudimos asistir a esta reunión telemática con el ministro, en el cual saca varias conclusiones. En el fondo hay proyectos, por ejemplo, de ley en el Congreso que el ministro no está de acuerdo, pero según él no puede hacer nada. Entonces, claro, hay ciertas contradicciones y se ve que no conocen la realidad de los colegios particulares y particulares subvencionados y jardines infantiles también particulares. Ellos no conocen los colegios de la región, porque en la región hay colegios particulares que la mayoría son pequeños, son familiares, no tienen espaldas financieras como sí algunos colegios en Santiago, por ejemplo, que son colegios de más de 1.000 alumnos, 2.000 alumnos. Acá no, la realidad es distinta, son colegios muy pequeños y claro, el Congreso está planteando una idea que desde el punto de vista social es súper buena, que en el fondo no se prohíba la matrícula para el próximo año a los apoderados que tienen deuda este año. Es súper bien desde el punto de vista social, pero nosotros necesitamos algún gesto del Estado en que nos dé algún tipo de recurso como para poder financiarnos, porque nosotros durante toda esta pandemia seguimos pagando los sueldos a nuestros funcionarios, sobre todo a los profesores que han tenido un trabajo tremendo en esta etapa, y los recursos que tenemos no son infinitos. Hemos tratado también de ayudar a los apoderados, algunos que han tenido problemas, que es lógico en esta crisis, pero tampoco contamos con más recursos de los que ya, o con más ayuda de la que ya hemos dado. Entonces, por eso le planteamos al ministro esta situación y en el fondo él no da ninguna solución, porque está más enfocado en los colegios municipales y subvencionados, incluso los subvencionados que tienen FICOM, que tienen financiamiento compartido. Cuando se hizo la reforma donde uno elegía si se iba al sector público o se transformaba en particular, a los subvencionados con FICOM les dijeron que iba a ir bajando el copago del apoderado y la subvención iba a ir aumentando en la misma proporción, cosa que hoy en día no pasa. O sea, más encima los subvencionados con FICOM están recibiendo menos recursos. Perfecto, Alex. Bueno, hay bastantes temas de los cuales podemos ir desglosando. Comencemos primero por la situación económica de los establecimientos educacionales acá en la región de Magallanes. Ustedes informaban a la comunidad que el crédito COVID FOGAPE no se está otorgando a los colegios. No, eso es real. De hecho, he sabido de varios que han tratado de pedir ese crédito y ponen un montón de trabas, porque seguramente para los bancos es riesgoso prestarle a los colegios en esta época donde hay bastante morosidad, independiente de que el Estado avale esos créditos. De todas maneras, cada banco decide por sí mismo y no considera que es una obligación prestarle a los colegios. Tampoco hay un FOGAPE especial como para colegios, entonces los colegios lo ven de distinta manera. Y por último, si se diera crédito, sería endeudar más todavía a los colegios. Por eso nosotros pedimos
una ayuda por parte del Estado o que el Parlamento saque algo que compense de cierta manera el no exigir el pago de las deudas de algunos apoderados. Por supuesto, y bueno, eso también depende, por supuesto, de la situación económica en general y también cómo están los apoderados recibiendo ayuda. Es toda una cadena que se va sufriendo respecto de la situación económica acá en la región en particular y también en todo el país. Ahora también estaba leyendo brevemente, antes de entrar a conversar con usted, y damos constancia acá también en Vox Populi, hablando con distintos actores de la educación, sean ya gremios de profesores a nivel nacional, a nivel regional, grupos de apoderados, asistentes de la educación, sostenedores. La mayoría comenta que cada reunión que sostiene acá con la autoridad regional, que han sido pocas, pero las cuales han sido, siempre se menciona el tema del regreso a clases, quizás como algún tipo de presión, que hay algún tipo de premura. Ellos ponen quizás sus resquemores respecto de que la pandemia aún no está controlada, pero acá, según nosotros estábamos leyendo, según lo que usted comunicó, que ustedes interpretan las palabras del ministro, la urgencia por volver a clases presenciales es porque los colegios públicos no han tenido clases remotas de forma adecuada. Yo quería saber, primero, cómo ustedes llegan a esa conclusión y segunda, ¿qué responsabilidad tienen ustedes respecto de que las escuelas públicas no estén haciendo la labor adecuadamente y por eso se les presiona a ustedes a volver a clases? Claro, hay de todo un poco. Nosotros pensamos que el ministro siempre tiene el discurso de que hay que volver a clase o a como dé lugar, pero si las condiciones sanitarias lo permiten. Pero de todas maneras está presionando de cierta manera a volver a clases. Nosotros creemos que es porque en establecimientos educacionales municipales no se están entregando las clases como lo estamos haciendo los particulares. Yo creo que ahí el Ministerio debió haber utilizado recursos para ayudar a los colegios más vulnerables que tienen problemas de conexión o que no tienen equipo. Entonces, nos quieren obligar, en el fondo, entre comillas, porque dicen que la decisión al final es del sostenedor, pero el día de mañana si volvemos y se contagia algún alumno, el responsable y al que le va a llegar las denuncias van a ser a nosotros, no al ministerio. Entonces, nosotros lo hemos dicho en el colegio, que la decisión de volver a clase va a ser nuestra, eso ha dicho el ministro. En ese punto sí que estamos de acuerdo, que la decisión es de cada colegio, consultándole a los apoderados, a los profesores, a sus familias. Ahí se va a tomar la decisión. Ahora dicen que en fase 4, en el paso 4, porque en el paso 4 dice que los colegios volverán a clases, pero si tú lees la definición del paso 4, dice que en ese paso igual se limita el movimiento para evitar los contagios. Entonces también hay una contradicción. Por eso es complicado volver, más encima que ahora en la región, hoy día ya fueron más de 140 casos. Entonces, esto no está ni controlado, ni mucho menos. Por eso, nosotros afortunadamente reaccionamos rápido ante la emergencia y hoy en día tenemos las clases bien ordenadas, con horarios, con clases virtuales, con tecnología que contratamos ahí para cada profesor, y se contactan diariamente con sus alumnos para ver no solamente el tema académico, sino que el tema emocional, porque hay muchas familias que lo están pasando mal y necesitan el apoyo de sus profesores y también el contacto con sus compañeros. Ahora, claro, abrir el colegio por abrirlo, por decir que se abre y después vienen los contagios, lo único responsable vamos a ser nosotros, no va a ser el ministro. Por supuesto, es un tema muy complejo. Bueno, cuando yo era estudiante escolar, el Liceo Novelio estaba ubicado en Lautaro Navarro, frente a la Plaza Sampaio. Ahora está ahí cerca de Villa El Golf, en la avenida
como Arturo Benítez, sin embargo sigue siendo un colegio eminentemente de clase media. Entonces recibe alumnos de todas las zonas de Punta Arenas y por lo mismo muchos alumnos se deben trasladar en locomoción colectiva y por supuesto pueden a ustedes abrir el colegio, pero en el traslado hay un potencial riesgo de contagio, entonces quizás el Ministerio de Educación no visualiza esa situación. Claro, estamos ubicados ahí frente a la Universidad de Magallanes. Claro. Ahora ellos dicen, claro, que el ingreso tiene que ser diferido, no sé, 3 horas unos cursos, la mitad, y la otra mitad en la tarde, pero ¿cómo se van a coordinar los transportes escolares? Porque también tienen que estar sanitizados. Eso tampoco está claro. Tampoco está claro. Aparte que claro, hay que invertir también en sanitizar el colegio, en tener alcohol gel, en tener los termómetros, tal cual como lo hace el comercio. Y en estas condiciones de morosidad que tienen algunos bastante altas, se hace muy complicado. Incluso los jardines infantiles particulares, ellos son los más afectados en este tema, porque prácticamente no hacen clases, o sea, a los niños de 3, 4 años, ¿qué van a hacer? Los papás no pagan. Entonces ellos están tremendamente complicados. Entonces volver así porque por un capricho o porque para que la brecha no se vaya agrandando, si yo creo que ellos mismos van agrandando la brecha en la educación con todas las reformas que se han hecho. Entonces yo creo que tenemos que pensar primero que nada en la seguridad y en la salud de nuestras comunidades. Eso es lo principal. Los aprendizajes se van recuperando con el tiempo. Si de hecho estamos con un currículum priorizado que mandató el ministerio. Incluso nosotros vamos en algunas asignaturas más avanzadas de lo que el ministerio dice, y damos todas las asignaturas de educación, hasta educación física y arte, que yo creo que es necesario en estos tiempos que los niños se muevan y crean cosas para distraerse. Entonces, en ese sentido, como colegio estamos muy bien. Perfecto. Ahora bien, hay una situación que es bastante práctica, que sucede año a año, y hay algo que realmente a mí no me hace mucho sentido, porque generalmente, bueno, y particularmente viendo la situación de Punta Arenas, que está en cuarentena, respecto de la situación anterior, sabemos que un periodo de cuarentena, para levantarla se requieren un par de semanas al menos de estudios para ver que los casos vayan a la baja. O sea, sacando cuentas, no vamos a volver al estado siguiente, la fase 2, antes de lo que puede ser final de septiembre. Todos sabemos que, volviendo de fiestas patrias, históricamente, en mis tiempos volvían las pruebas globales, no sé qué cosa pasa, pero pasa octubre, entre últimas pruebas, en noviembre ya sean los alumnos de cuarto medio, y chao, termina el año escolar. Entonces mi consulta, y no sé si usted tiene la misma inquietud, ¿por qué no se está ya trabajando en el próximo año? Hay algunas propuestas que están diciendo quizás dejar, seguir con las clases no presenciales, pero hacer prácticamente un 2x1 el próximo año, el primer semestre enfocarse en recuperar las asignaturas presencialmente que no se impartieron de forma presencial, y el segundo semestre fuertemente con el currículum 2021. ¿Por qué la autoridad no está realizando ese tipo de ejercicio? ¿Cuál es la premura de insistir en una vuelta a clases que a todas luces no va a suceder? Claro, ese es el currículum priorizado. El currículum priorizado está pensado para 2020 y 2021. O sea, el currículum total que correspondía pasar este año ya se partió en dos. Se va a pasar en 2020 y se va a pasar en 2021. Cuando se llegue a clases presencial, en algún momento, de todas maneras hay que hacer diagnóstico, a ver cómo fueron los aprendizajes virtualmente y hacer reforzamiento de lo que sea necesario. Entonces, como tú dices, no se entiende tanta urgencia por volver a presencial si de todas maneras los aprendizajes se van a recuperar el próximo año, a mitad de año, a principio de año, cuando sea. Yo creo que la urgencia por volver es un capricho, una presión, es no conocer la realidad de los colegios. Aparte que por infraestructura, acá en la región, es prácticamente imposible separar los cursos, tener una jornada, 2 jornadas, tendríamos que tener como 4 jornadas,
y a los profesores dividirlo en dos para que uno haga, una parte de ello haga online y otra parte presencial. Entonces es imposible. Yo creo que hay que volver cuando las condiciones estén dadas, cuando ya no hayan contagio o cuando sea seguro. Y eso lo vamos a hacer como comunidad. No nos pueden imponer eso, porque nosotros somos los que conocemos la realidad de cada colegio. Ellos no la conocen. Sí, finalmente igual, Alex, no quería dejar de conversar con usted respecto de los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso relativos a la provisión de los colegios particulares subvencionados y particulares pagados de negar matrícula a alumnos con deudas 2020 y a la promoción automática. Al inicio también de nuestra conversación usted hablaba quizás de una discordancia, que los políticos, tanto el gobierno como el parlamento, están un poco desconectados respecto a la realidad de la educación. Claro, como yo te decía, esos proyectos, el proyecto de no negar matrícula a los que tienen deuda es, desde el punto de vista social, positivo, pero no ver la realidad de los colegios. Está bien que se posterguen los pagos, se puedan repactar, etcétera, y que el alumno siga en el colegio que eligió, pero los colegios particulares no tienen las espaldas financieras como para solventar eso. Por eso se necesita una compensación por parte del Estado. Y eso los parlamentarios no lo están viendo, y el ministro tampoco, porque él dice que él no tiene nada que ver con esos proyectos, que no los presentó el Ejecutivo. Ahora, respecto a la promoción automática, eso lo está viendo el Congreso, que dice que la promoción automática será este año, van a pasar todos con las notas del 2019 o con las notas del 2020. Este año, el 2020, las notas que tienen los alumnos no las van a tener nunca más en la historia, porque son extremadamente buenas. Pero decir que no va a haber promoción automática va en contra del decreto 67, que el mismo ministerio dio la instrucción, incluso ahora en agosto envió un documento en que el decreto 67 tiene que los alumnos tienen que tener al menos una calificación por asignatura, tiene que haber evidencia de todo el trabajo que se hace, tiene que haber una evaluación formativa, y no habla en ningún momento ahí de promoción automática. Es, en el fondo, si un alumno tiene notas deficientes, es el consejo de profesores y al final el director el que decide si ese alumno pasa o no, y eso lo dice el decreto 67. Entonces, como que están en contradicción lo que dice el ministerio, lo que dicen los parlamentarios. Perfecto. Alex, incluso si se aprobara la promoción automática, es como invalidar todo el trabajo que están haciendo los profesores este año. No sé si me entiendes. Sí, entiendo, por supuesto. No entrego ningún trabajo, no hago ninguna evaluación, no hago ninguna tarea, y no es la idea. Tampoco es la idea. Que quedaría sin valor. Claro, exactamente. Por supuesto. Alex Martínez, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular acá en la región de Magallanes, además de director del Liceo Noelius. Muchas gracias por esta conversación y los invitamos para una nueva ocasión próximamente para seguir conversando respecto de educación acá en la región de Magallanes y particularmente acá en la comuna de Punta Arenas. Muchas gracias, Alex. No hay problema. Muchas gracias a ti, y cualquier otro día que necesite conversar, aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y nosotros vamos al primer corte y seguimos con más de Vox Populi 2020.